mis alumnos del instituto, me dispongo a hacer la grabación del tema 10, la antigua Grecia, en estos momentos difíciles para que, como estamos dando clase online y muy pocas horas, una hora menos, y muchas veces no nos enteramos bien, pues bueno, aquí tenéis el vídeo para que lo podáis ver todas las veces que queráis y aprenderlo como si lo diéramos en clase, ¿vale? Bueno, como he dicho, se trata del tema 10, la antigua Grecia. Ya hemos dado unas cuantas clases, pero bueno, yo he empezado a grabar el vídeo con un poquito de retraso. Venga, vamos a ir rápido para que no se haga el vídeo muy pesado. Siempre digo lo mismo, pero nunca lo consigo. Bueno, pues mirad, lo primero que tenemos que ver, el primer punto, es el medio geográfico, el relieve, el clima. Y entonces aquí tenemos que la Grecia antigua estaba dividida en tres zonas. Esto lo hemos visto ya en clase, en tres zonas. Una que es la Grecia europea, que está formada por dos penínsulas. Una más grande, que es la que estoy poniendo yo ahora, subrayando ahora mismo, que se llama la península balcánica, y esta pequeñita que se llama la península del Peloponeso. Aquí están los apuntes, aquí tenéis los apuntes, lo mismo, en la Grecia europea, las dos penínsulas. Me tenéis que decir algunas ciudades importantes, por ejemplo, en la península balcánica, pues tenemos la ciudad más importante que es Atenas. Aquí la tenemos escondidita. Vamos a ir quitando cosas. Atenas, muy importante. Atenas, otra ciudad muy importante, Tebas. Delfos, donde había un muy importante santuario. En contra, la otra parte, la de la península del Peloponeso, pues tenemos Micenas, después tenemos, por supuesto, Esparta, gran rival de Atenas. Tuvieron unas luchas entre ellas. Tenemos Olimpia, donde se celebraban los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, perdón. Tenemos también Argos. O sea, tú me pones unas cuantas ciudades de cada península, de cada parte. Siguiendo con las partes, vamos con la Grecia asiática, está enfrente, justo en la costa frontal, y tenemos la costa, sería la costa, esta parte de aquí, sería la Grecia asiática, que sería la costa de Asia Menor. Esto te lo he puesto yo aquí en mis apuntes, en esta parte de aquí que estoy yo subrayando, y entonces aquí tenemos también ciudades muy importantes, tenemos ciudades muy importantes. Voy a quitar esto. Y tenemos Troya, muy importante, que en la época micena tuvo una gran guerra contra Micenas y Esparta, los dos hermanos, Agamenón y Menelao, en contra de Príamo, el rey de Troya. Después tenemos otras ciudades muy importantes, como Halicarnaso, donde se encuentra una de las maravillas del mundo antiguo, el mausoleo de Halicarnaso. Tenemos también Miletos, donde nació el famoso matemático Tales. Tenemos Éfeso, donde se encontraba el templo de Artemisa, otra de las grandes maravillas del mundo antiguo. Y por supuesto, la que hemos dicho ya es Troya. Pero esta parte se llama Asia Menor, la costa, porque la parte interna ya pertenecía al imperio persa, que grandes batallas y grandes guerras va a tener contra los griegos. Y por último tenemos la Grecia insular, que es este conjunto de numerosas islas que se encuentran en el mar Egeo. Bueno, por aquí también tenemos muchas islas también, esta parte de aquí. Islas muy importantes, pues Lemnos, Lesbos, pero sobre todo, por ejemplo, Creta, que es el principio de la civilización griega, Rodas, donde se encontraba otra de las maravillas del mundo antiguo. Entonces tú lo que me tienes que saber perfectamente son las tres partes y decirme algunas polis importantes en cada parte, ¿vale? Los mares. Bueno, siguiendo con el medio geográfico, decir que el relieve era muy montañoso. Claro, si es muy montañoso, los valles tienen que ser pequeños y las llanuras también pequeñas. Y el clima era muy seco, un clima mediterráneo como el que tenemos nosotros, y por supuesto los ríos eran cortos, irregulares y secos en verano, bueno, o disminuye mucho el régimen del río, ¿vale? ¿Esto qué es lo que nos hace? Que
Por supuesto, otra cosa importante, los mares. También saberse los mares, mar Egeo. Ya os contaré la historia, la legendaria historia del nombre, mar Jónico, mar Egeo, y ambos pues pertenecen al mar Mediterráneo. Pero que sepáis que me tenéis que decir los tres nombres, el mar Egeo, mar Jónico y el mar Mediterráneo. Lo que estábamos diciendo del relieve muy montañoso, los ríos cortos, secos, de un régimen irregular, ¿vale? Entonces la agricultura no era una agricultura muy excedente que le sobrara, como era en el Nilo o como era en Mesopotamia con el Tigris y el Éufrates, ¿no? Aquí la agricultura pues es escasa. La agricultura que van a tener cebada y trigo, vid como la nuestra en España, y el olivo, la tríada mediterránea que se llama. En definitiva, ¿qué consecuencias tuvo este relieve tan montañoso con escasos ríos importantes, rodeada de mar por todos lados, una costa muy abundante? ¿Qué consecuencias tuvo? Otra cosa muy importante, perdón, la situación geográfica en la que se encuentra Grecia está enclavada entre tres continentes, entre Europa, entre Asia y entre África. Entonces, ¿qué consecuencia va a tener esto? Pues va a tener unas consecuencias muy importantes. Por ejemplo, que las ciudades van a estar muy aisladas unas de otras. Por el relieve tan montañoso. Las comunicaciones terrestres son muy difíciles. No hay ríos tampoco, no hay una comunicación fluvial a través de un río importante como teníamos con el Nilo o como teníamos con el Tigris y el Éufrates. ¿Vale? Entonces las comunicaciones terrestres son muy negativas. ¿Eso qué hace? Que provoca un aislamiento de las ciudades, de las polis. Se aíslan una de otra. Cada polis va a tener su propio rey, sus propias leyes, en su propia moneda, e incluso se van a enfrentar entre ellas. Se llaman polis, es lo que se le llama ciudades-estado. Es como si fueran pequeñitos estados de los que conocemos actualmente hoy día, ¿vale? Pequeños estados, y entre ellos podían llevarse mal y guerrear y luchar entre ellas. De hecho, lo hubo. Otra de la importancia que va a tener este aislamiento es que va a tener un gran comercio, pero marítimo. Se va a abrir al mar. Van a ser grandes navegantes y van a hacer expediciones a Europa, a África, a Egipto y a Mesopotamia y a Asia, porque se encuentra enclavado en un sitio privilegiado, pero que el gran comercio que va a tener va a ser un comercio marítimo. Este aislamiento interior del terrestre va a facilitar un comercio marítimo, ¿vale? Bueno, y ahora vosotros me diréis, pero si estas ciudades están aisladas una de otra, estas ciudades están, ¿por qué se le llamaban griegos? Pues tienen en común la religión, la lengua y las olimpiadas. Cada 4 años se reunían en Olimpia, se reunían aquí para hacer los famosos Juegos Olímpicos. Los mejores guerreros de cada polis visitaban Olimpia, y allí pues luchaban entre ellos en unos combates, en una disciplina, y era una especie de una jornada de confraternización. Estaban prohibidas se suspendían cualquier batalla, cualquier guerra que hubiera en ese momento, ¿vale? Le daban prestigio a esos vencedores, ¿vale? Y lo que hemos dicho, impulsaron los viajes marítimos. El comercio marítimo fue muy importante. Lo que tienen en común estas polis es la religión, la lengua, las olimpiadas, y a todo el conjunto de este territorio se le llamaban helenos. La zona era la Hélade, y a los miembros se le llamaban helenos, y a los que eran fuera, los que eran extranjeros, que venían de visita por el comercio, o que no llegaran a venir de visita, simplemente pues se le llamaban bárbaros, ¿vale? Aquí he puesto algún mapita muy interesante para que lo vea mejor. Mira, aquí está bien delimitado, con su mar Egeo, mar Jónico, el mar Mediterráneo, los puntos, las polis más importantes, lo que he dicho yo, Mileto, Éfeso, Troya. Aquí tenemos que tener Atenas, Tebas, Delfos, Esparta, Argos, Micenas, son ciudades, Corinto, muy importantes. ¿Veis el Peloponeso? Vemos la península del Peloponeso, y esto sería la península balcánica. Ahí se corta, ¿vale? Nuestro conjunto de islas
importante, y la costa de Asia Menor. Eso sería la Hélade, ¿vale? Ya por lo demás, pues ya tenemos fotos pues del siguiente punto, ¿vale? Bueno, continuamos. Y ahora viene la parte que para mí es más dificultosa, que lo voy a ver un poquito más, que tampoco... Ahora se me ha cortado esto. Vamos a esperar un momentillo, que sería la... Viene la parte que sería la historia, ¿eh? La historia de la antigua Grecia. De esto no me interesa mucho porque es muy lioso, simplemente que sepáis algunos detallitos, pero no me interesa. Esto no es lo más importante para mí. ¿Vale? En los apuntes está aquí y vamos a ir viendo la historia de Grecia. Mirad, hay pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, ¿vale? La primera, edad minoica, los años desde el 3000, veis que se asemeja mucho al comienzo de las civilizaciones. Ya acordaos que en Egipto y en Mesopotamia se empezó en el 3500. Aquí son 500 años más tarde, ya conocían la escritura también. Por eso esto entra a formar parte de la historia. Pero ya es con un poquito de retraso, ya no son 3500 como teníamos visto en Egipto y en Mesopotamia. La época minoica va a durar desde el 3000 al 1500. La época micénica hasta el 1200, esta es más cortita. La época oscura, aquí estáis viendo vosotros la periodización, ¿vale? Pues vamos a hablar un poquito de cada una y poco más, no hay que darle mucho más importancia porque esto es un lío y me interesa más otras cosas como serían la religión, la mitología, la economía, la sociedad, el arte, que es muy importante, la democracia, la política en la época clásica, los grandes filósofos que vamos a tener, la repercusión que va a tener en las matemáticas, en la filosofía. Eso me interesa mucho más, que eso es lo que ha pervivido de el legado que ha dejado los griegos en nosotros, ¿eh? En todo esto, la filosofía, la democracia, la política, todo eso es mucho más, para mí, mucho más interesante que saberse unos cuantos nombres aquí de historia. Pero bueno, vamos a verlo mínimamente, ¿vale? Luego el libro esto lo va a desarrollar en las páginas correspondientes. Luego el libro ya va a ir desarrollando por ejemplo, aquí ya no iríamos, va desarrollando la civilización minoica, va desarrollando cada parte, ¿eh? Pero bueno, yo voy a empezar aquí con este capitulito, con este buen esquema que tenemos aquí y con mis apuntes. Vamos a ver, la época minoica, se llama civilización minoica, se desarrolló en la isla de Creta, aquí fue la parte más antigua, fue la civilización más antigua, aquí se desarrolló con alguna expansión hacia puntos cercanos, pero no conquistó, no fue una civilización que conquistara toda Grecia, sino que se quedó en la isla de Creta y puntos cercanos del continente, ¿vale? Pues venga, se le llama civilización minoica en homenaje a su legendario rey Minos, el famoso rey que tenía encerrado al Minotauro. Ya os hablaré de las leyendas, de la mitología tan abundante que hay en la civilización griega, ¿vale? La capital, la ciudad, por supuesto, la capital, en Knossos. ¿Y por qué destacó? Vamos a ver. Conocían la escritura, una especie de escritura jeroglífica, ¿qué más? Dominaban el mar. Eran grandes constructores de barcos, hicieron grandes palacios. Ahora vamos a ver, mira, esto es una imagen reestructurada, por supuesto, de los palacios. Vamos a ver aquí, os voy a enseñar aquí, vamos a ver. Mira, esto es fiestas cretenses. Aquí tenemos los palacios. Fijaros, esto es una maqueta, un dibujo simulando la ruina. Fijaros, esto es actual. Fijaros qué inmensidad de palacio. Las fiestas hacían fiestas en honor al toro, porque se pensaban que los ciudadanos de Creta eran descendientes de Zeus y de la princesa de Fenicia, Europa. Y Zeus, para conquistar a la princesa Europa, se transformó en toro y la raptó. Y se fue de Fenicia, la llevó a la isla de Creta. Allí fundó la civilización cretense, fundó
con sus descendientes, y uno de sus descendientes, el primero, fue el legendario rey Minos. Bueno, esto lo he explicado un poquito rápido, pero para que veáis que todo esto se va adornando de leyendas muy bonitas, que luego veremos también. Entonces, aquí está, por ejemplo, está la maqueta. Se dice que el rey Minos tenía encerrado al monstruo, el Minotauro. Bueno, eso ya lo veremos nosotros en la religión, en las leyendas de griegas. ¿Vale? Pues que íbamos por aquí. Fueron excelentes alfareros, comerciaron por todo el Mediterráneo. Ya he dicho, ya he puesto el mapa, hemos dicho que se acercaron a las zonas continentales, pero sin hacer grandes incursiones ni grandes conquistas. Esta zona no la conquistaron ni mucho menos. Era un pueblo, no era un pueblo guerrero, no conocían el hierro, por eso aquí he puesto la edad de bronce, conocían el bronce. Y esta civilización pues duró lo que hemos dicho aquí, lo que hemos puesto aquí, desde el 3000 al 1500, está puesto aquí, y cayó porque fue invadida. Se piensa que fue invadida por un pueblo, los aqueos, que se quedaron en Micenas. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Vino un pueblo del norte, se estableció en Micenas, y este pueblo sí era un pueblo mucho más belicoso y sí conquistó Creta, ¿vale? Y también se piensa que fue como consecuencia, la caída de esta civilización fue como consecuencia de una explosión vamos a ver, de una explosión en la isla de Tera, de un volcán, que entró en erupción de una forma muy, muy violenta y originó pues tsunamis, y se piensa también que fue el origen de la caída de la civilización cretense o minoica. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. La segunda civilización es la civilización micénica. El pueblo se le llama micénica porque se establecieron en Micenas. Aquí está Micenas, ahí, esta la vamos a quitar. Y aquí está la polis, la ciudad de Micenas. Se establecieron ahí. Era un pueblo que vino del norte, mucho más belicoso, y acabaron con la civilización cretense o minoica. Vamos a ver. Era un pueblo con armas de bronce, conocía la agricultura, la ganadería, vivían en recintos fortificados, no conocían el hierro. Y vamos a ver ahora algunos poblados. Vamos a ver. Esto lo vamos a ver algunas aquí vais a ver las fortificaciones que tenía. Por ejemplo, esto ya era de Micenas. Ya veis que están amuralladas, mientras que las ciudades de Creta no estaban amuralladas. Esto, fijaros los gruesos muros que tenía la civilización de Micenas. Esta es la ciudad de Micenas. Y aquí fue legendaria la batalla entre los griegos del continente, la unificación por ejemplo, de algunas polis como Micenas. Vamos a poner el mapa para que lo veáis mejor. Vamos a ver el mapa, si lo tengo por aquí. No está ahora el mapa. Bueno, vamos a ver. Voy a poner esta. Aquí sí debe estar el mapa. Fue el conjunto de polis, Micenas y Esparta se aliaron, eran dos hermanos, Agamenón y Menelao, para combatir a la polis de Troya del rey Príamo, por el rapto de la esposa de Agamenón. No estoy seguro, creo que era Agamenón. Entonces se produce la famosa batalla en la guerra de Troya, que duró 10 años y que únicamente pudieron ser derrotados los troyanos, de manos de los griegos, por el famoso caballo de Troya. Lo cuento así un poquito más rápido, ya después en clase lo podré contar un poquito más despacito, pero bueno, viendo que no podían, a ver si vemos los muros a ver si tengo por aquí los muros tan grandes que tenía la ciudad de Troya, unos muros gigantescos,
con 10 metros de grosor, viendo que no podían invadir los griegos la ciudad de Troya, recurrieron a la inteligencia de Ulises, de Odiseo, un guerrero griego, y él hizo la trama, hizo el engaño de fabricar un gran caballo de madera donde se podían meter dentro en el vientre algunos soldados griegos y se lo ofrecieron a los troyanos como en señal de victoria de los troyanos o en señal de sometimiento, y ellos hicieron ver que con sus barcos se habían retirado, habían vuelto a Grecia. Los troyanos se confiaron, metieron el caballo dentro de la ciudad, se emborracharon, una noche de alegría, de jolgorio, y cuando todos estaban dormidos, pues salieron del vientre. Esta es lo que se narra en la famosa película de Troya. Eso lo habéis visto la mayoría, lo podéis ver, y esta guerra ocurrió en la civilización micénica, entre 1500 y el 1200 antes de Cristo, ¿vale? No sé por qué pone aquí la Edad Oscura, pero bueno, ocurrió en esta etapa, en la civilización micénica. Vamos con la siguiente etapa, ya entraríamos en la Edad de Hierro, y es la que se llama Época Oscura. Se llama Época Oscura porque hay muy pocos documentos de esta etapa, Hay una gran escasez de información, Aquí te lo pongo, escasa información. Y hubo un declive, por supuesto que cayó Micenas, estos pueblos, esta civilización micénica. Vamos a ver. Vamos aquí, tengo que ir jugando un poco con esta civilización micénica va a ser derrotada por una nueva oleada de pueblos, mucho más beligerantes, mucho más fuertes. Vamos a ver si tengo por aquí. Bueno, no importa, vamos a ver. La civilización micénica va a caer de manos de unos pueblos, los dorios, que ya conocían el hierro, y entonces rápidamente derrotaron a los micénicos, ¿vale? Hubo un declive, ciudades destruidas, la gente tuvo que emigrar, los micénicos tuvieron que emigrar a la costa de Asia Menor, tuvieron que emigrar hacia Italia, hacia Europa, y entonces hubo un gran movimiento de población, fue un poco caos, por eso se le llama época oscura también, negativa, fue una etapa muy negativa, la población se redujo mucho, y las aldeas es cuando se empiezan a formar lo que yo antes he hablado de las polis, empiezan a formarse las polis, las ciudades-estado, fue en este momento cuando empiezan a crearse las ciudades polis, conocían el hierro, y el pueblo que lo invade se llama los dorios, ¿vale? Vamos a ver si tenemos por aquí. Sobre los dorios. ¿Vale? Bueno, estos son de diapositivas. Fijaros lo que dice aquí, ¿no? La época oscura de Grecia, cae cuando la civilización micénica terminó hacia el 1100. Aquí pone los años, tampoco le hagáis mucho caso a los años, aproximadamente. Grecia entró en lo que se ha llamado la Edad Oscura. No han quedado documentos escritos apenas, y duró más de 500 años. Y aquí lo dice, el país fue invadido. Vamos a ver si lo puedo subrayar por aquí. Por el pueblo muy belicoso, los dorios, que ya conocían una cultura menos refinada que la micénica. Ya conocían el hierro. ¿Vale? Bueno, pues simplemente aquí pongo otra diapositiva. Los aqueos, que era el pueblo de la civilización micénica, va a desaparecer, y los pueblos que llegan, los más importantes son los dorios. Hay otros pueblos como los jonios, los eolios, se van ahí estableciendo en distintas zonas de Grecia, y es un periodo de decadencia por la poca información que tenemos. Al final de este periodo aparecen las polis. Son ciudades-estado independientes política y territorialmente. ¿Vale? Pues bueno, y ya nos vamos a la época arcaica. Nos iríamos a la época arcaica.
Vamos a ver que destaca por, mira, aquí están, esto es la época oscura y veis distintos pueblos, cómo distintos pueblos se asientan, los dorios en este color, de este color, los dorios se asientan aquí, se asientan aquí, sobre todo en Esparta, dicen que de ahí viene la educación espartana, de una educación muy primitiva, muy, muy austera, muy de obediencia, de acatar las órdenes, muy militar, muy dura. Una educación espartana es una educación muy dura. Los niños desde pequeñitos están continuamente luchando y dice que viene del origen de este pueblo, de los dorios. Después los jonios se establecieron aquí, los eolios de este color, pues dorios, los eolios parece. Pues aquí, ¿no? Sería, vamos a ver, jonios, eolios. Jonios serían todo esto también, parte de Atenas, los jonios. ¿eh? Aquí tendríamos, pues no sé muy bien aquí qué zona sería esta. Ahora se ha quitado esto, bueno, no pasa nada, ¿vale? Simplemente que veáis el aqueos aquí, estoy relacionando con los colores, ¿vale? Y los eolios, ahí hay una zona, en eolios puede ser esta, aunque no parece. Esto sería los beocios, Los eolios tienen que estar por aquí. Bueno, ahora mismo no lo veo, pero bueno, eso no tiene importancia ninguna, ¿vale? Estos son nombres nombres de pueblos que van a llegar, se van a sentar ahí y pues unos serán los tesalios, otros los aqueos, eolios. Mira, aquí está Eolia, Eolios, los beocios otro pueblo, los dorios otro pueblo, son varios pueblos los que van invadiendo. El más famoso de todos son los dorios. Y ya, como hemos dicho, nos iríamos a la época arcaica, que es la época de las colonizaciones. Esto es vuestro libro. La época arcaica va desde el 800 al 500 y fue una época de progreso. Una época de progreso. Hemos salido ya de la época oscura, una época de declive y vamos a una época de progreso. Aquí la población creció y como hemos dicho antes, vamos a ver por aquí, como al principio dijimos que es una zona donde no puede avanzar mucho la agricultura por la geografía que tiene tan montañosa, al aumentar la población en esta etapa, en el 800, pues ¿qué hacen los griegos? Tienen que emigrar, sobre todo van a emigrar hacia Europa y van a lo que se llama la época de las colonizaciones. Aquí tenemos el mapa de vuestro libro, que está muy bien este mapita, y aquí estáis viendo cómo desde Grecia, aquí están desde el núcleo, este es el núcleo, y van a hacer cómo van a emigrar y van a ocupar zonas del sur de Italia, que se llama la Magna Grecia, aquí tenéis el nombre, van a ocupar la costa de Francia, van a crear Marsella y van a ocupar la costa levantina de la península hispánica, con dos colonias como Ampurias y Rhodes. Esto ya es otro pueblo. Esto es el pueblo de los fenicios, que viene en vuestro libro también, que fueron grandes navegantes y van a fundar colonias. Fenicia esto es Fenicia. Y van a conquistar, van a formar colonias en el norte de África y en el sur de la península ibérica. Gades, Malaca, ¿vale? A ver, aquí está Malaca, en Málaga, Cádiz, Cádiz, todo esto, Almuñécar, Adra, todo eso lo va a ir fundando los fenicios. Pero bueno, lo que estábamos diciendo, estamos en la época arcaica, la población creció, aparece la moneda, se fundaron las colonias, lo que he dicho aquí, todo esto son colonias por el mar Mediterráneo, crece la población y como no hay cultivos como había en Egipto, pues tienen que verse obligados a emigrar. Después muchos también emigran, viene en vuestro libro, huyendo de las deudas, gente que no puede pagar, antes de caer esclavo, pues prefiere probar fortuna,
embarcándose en un navío a través del mar Mediterráneo y a ver la suerte lo que le depara, si puede conquistar algún terreno y salir de la pobreza y de la miseria y no caer en la esclavitud, ¿vale? Bueno, vamos a ir quitando esto y ya estamos, quiero ir terminando ya. Y bueno, también decir que en esta época se originaron los Juegos Olímpicos. Bueno, pues que simplemente que sepáis un poquito algo de cada etapa, ¿eh? Y un poquito más o menos el periodo de tiempo. Ya estamos en el 500, ya no estamos en el 3000. Hay mucha diferencia, son 2500 años de diferencia. Ya la forma de vida van cambiando, ¿eh? Ya aquí hay unas clases sociales que lo vamos a ver después, ¿eh? Me parece que viene aquí, ¿eh? En vuestro libro. Perdón, viene aquí en vuestro libro, en las clases sociales. Vaya, hombre. Bueno, estas son las cosas que tiene. Mirad, aquí, como ya. Estas clases sociales no existían antes, ¿eh? Pero ya van a existir en la época arcaica, ¿eh? Eso nosotros lo vamos a ver aparte, en un punto aparte. Mira, aquí tenéis las embarcaciones en monorreme, una sola fila de remos. En birreme, dos filas de remo. Avanza muchísimo más. Y trirreme, tres filas de remo. Estos son los barcos de la época. ¿Vale? Y ya nos vamos a la época clásica, que es súper interesante, es la más importante de todas, y va desde el 500 al 333. Yo he puesto cifras redondas para que no se te olvide. Creo que viene en el libro otro tipo de 335 o 336. A mí es 338, ¿eh? A mí eso no me preocupa lo más mínimo. Simplemente he puesto una fecha como técnica de estudio para que se te quede. Bueno, aquí lo que tenemos que hablar es que las dos grandes ciudades, las dos grandes polis que van a liderar esta etapa es Atenas y Esparta, ¿eh? Atenas y Esparta. Es una etapa gloriosa, muy importante, con grandes avances en la política, en la filosofía, en la ciencia, en la astronomía, en todo esto es un gran impulso científico, ¿eh? Y después destaca también por la lucha con el imperio persa, un imperio que viene de Asia, ¿eh? Y que quiere conquistar las polis griegas, y los griegos se van a unir para combatir a los persas. Entonces ahí es lo que conocemos como las famosas guerras médicas. Vosotros lo conocéis con la famosa película de los 300, por ejemplo, donde los espartanos 300 espartanos lucharon contra un número infinitamente superior de persas, para evitar que los persas conquistaran Grecia, ¿vale? Fue una de tantas batallas, ¿eh? Finalmente vencen los griegos y por eso los persas no pueden conquistar Grecia. Posteriormente, penosamente, luego van a luchar entre ellas Atenas y Esparta. Atenas va a salir muy derrotada, muy perjudicada, pero Esparta aún venciendo también, ¿vale? Y es lo que va a dar lugar a que caiga la época clásica y una región del norte de Grecia, Macedonia, con su rey Filipo II y el gran Alejandro Magno, van a conquistar toda Grecia, ¿vale? Bueno, de aquí simplemente podemos saber dos grandes personajes muy importantes en política, Solón y Pericles, y van a crear lo que nosotros conocemos como la democracia, la forma de gobierno que tenemos nosotros hoy día se probó, se inauguró en esta etapa, ¿eh? Fijaros lo importante que fueron los griegos, que nos ha dejado esta forma de gobierno, que es la democracia, el gobierno del pueblo. Bueno, pues esto después quiero, no sé si ponerlo ahora, podemos comentar un poquito ahora sobre la aportación, la política, no sé si lo tengo por aquí, bueno, pues no lo tengo por aquí, no sé por qué no lo tengo por aquí. Vamos a ver, aquí lo tengo, ¿vale? Bueno, pero voy a cortar ya el vídeo y ya después en otro capítulo, en otro vídeo, lo explicaré más detenidamente. Vamos a terminar ya con la época helenística, que iría desde el 333 al 31, y va a terminar con
con la invasión de esta zona por los romanos. Pues ya lo he dicho, la región de Macedonia, el norte de Grecia, va a conquistar y controlar toda Grecia aprovechándose del debilitamiento que tienen estas dos polis, las dos polis más importantes, Atenas y Esparta, ¿vale? El que lo va a conseguir es Alejandro Magno, en muy corto periodo de tiempo, y va a difundir, pero es que Alejandro Magno no solamente conquistó Grecia, es que llegó hasta la India, y llegó hasta Egipto, tenía un imperio inmenso, y llevó todos los conocimientos de Grecia, toda la cultura Grecia, el idioma, a todos estos territorios, ¿vale? Y ya, por último, a partir del 31 a.C., pues Grecia va a ser invadida por los romanos. Y entonces lo vamos a dejar aquí y ya en otro vídeo terminaré el tema. Bueno, pues venga, un abrazo a todos.